Hola, bienvenidos a Voces Ignacianas, 140 años de historias, donde contamos el legado de algunos, porque son miles, de nuestros egresados en estos 140 años de historia. Hoy tenemos una dichosa y grata visita. ¿Vale? Hoy vamos a estar conversando con Héctor Zuluaga Castellanos, quien es médico y cirujano y tiene una amplia experiencia en el ámbito de la medicina como docente y directivo, así como asesor y consultor de organizaciones sociales a nivel mundial. Héctor, bienvenido, hombre, qué bueno verte aquí en la casa otra vez. Hombre, Dani, muchas gracias por la invitación. Me place mucho estar acá porque esta realmente, como lo decís, es mi casa. Yo soy ignaciano hasta el tuétano. Ujú. Imagine, y tan hasta el tuétano que por ahí el padre Carlos, compañero suyo, lo recordó también por ahí en uno de los podcasts que hicimos con él. Sí, yo lo vi. Pues no era meritorio el recuerdo, pero se lo agradezco a Carlos Eduardo. Carlos Eduardo es un personaje muy especial, pues somos muy amigos, pues somos hermanos del alma. Ajá. Entonces, no, el colegio hoy está disfrutando de un excelente ser humano como rector. Así es. Héctor, bueno, volvámonos hasta más del año 77, que fue el año que te graduaste, ¿cierto? ¿Cómo recordas tu paso por el colegio? Pues yo te digo que los recuerdos que tengo de San Ignacio todos son supremamente gratos. Tanto cuando me portaba bien, tanto como cuando me portaba mal también, pues los castigos y todas las cosas. Pero no, tengo unos recuerdos bellísimos. El primer recuerdo que uno trae a la memoria es el colegio chiquito. En la Ujú. época nuestra era regentado por las siervas de San José, unas religiosas españolas, casi todas, pues la gran mayoría. Y pues el colegio chiquito era un espectáculo, pues todos son recuerdos bonitos. Allá aprendimos a jugar fútbol, a correr, a brincar, eh, a pelear, a molestar. Teníamos unas profesoras espectaculares, las Grisales, Ujú. Jenny y Gladys Grisales, y las monjas, pues. Cosas muy de recuerdos muy gratos era que a uno le daban un carnet, ¿cierto? Entonces el carnet tenía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, Sí. ¿cierto? Los 5 días de la semana, y si uno le ponían estrellita de buen comportamiento los 5 días, podía venir al colegio grande, lo traía el bus del colegio, a cine por la tarde del Ah, viernes. Entonces veníamos a cine, entonces venir al colegio grande era un reto. Después se volvió como un tabú porque le decían a uno que cuando pasábamos a cuarto de primaria, que era cuando había la transición del colegio chiquito al colegio grande, uno llegaba aquí, entonces los grandes lo metían en canecas, en esas canecas con agua y que lo ahogaban y que le pegaban. Entonces a uno siempre le daba susto. y pasó. No, a mí no me pasó, pues Pero entonces, yo de pronto hice que pasara después, pero a mí no me tocó. No, en el colegio chiquito lo otro era que nosotros el uniforme era un pantalón cortico azul con una chaqueta gris, camisa blanca, medias grises y zapatos negros, pues zapatos tractor o grulla o yo no sé qué era. Pero teníamos un overol azulado que nos servía para los recreos, para que no nos volviéramos nada a las rodillas. ujú, Entonces nosotros cuando veníamos al colegio grande nos quitábamos la parte superior del overol, la amarramos a la cintura y entrábamos al colegio como si estuviéramos con pantalón grande. El sueño más grande de la transición, yo creo que fue el hacernos acreedores a los pantalones largos. Entonces, ay, poder mira, venir de pantalón largo. que estás diciendo era la que quedaba La C, arriba. no, esa primera nos tocó pues muy al inicio, que fue la de Ah, Miraflores, exacto. pero no, a Ah, nosotros nos tocó estrenar allí. la del frente del velódromo, Ujú. ¿cierto? Por eso la queremos tanto y la quisimos tanto. Ya después veníamos para acá en cuarto de primaria, ya éramos los más chiquitos del colegio y ya era otro ambiente. ¿Ve qué películas ponían en ese entonces cuando los traían acá? No, ¿Recuerdas alguna? no me acuerdo de pronto de esas de Dumbo y de Disney o cualquiera de esas. Más tarde, cuando ya estábamos en 11, en décimo, nosotros participamos del sueño de Cineclub Loyola, Ujú. ¿cierto? Y eso era espectacular. Ahí vimos películas como El Padrino, películas estudiadas, analizadas y aprendimos a ver un poco de cine. Pero ya fue un ejercicio posterior que nos alcahueteaban Aurelio y Rogelio,
que siendo tan templados, eran demasiado cercanos a nosotros. O sea, Aurelio García y Rogelio Mejía fueron dos personajes muy cercanos a nosotros. Les teníamos mucho respeto, pero les teníamos mucho cariño. ¿Pero ese cineclub era liderado Es por decir, ellos dos o eran no, solamente eran estudiantes? estudiantes, pero Aurelio nos patrocinaba todo, Ujú. porque esas películas había que alquilarlas, ¿cierto? Sí, Entonces el colegio la alquilaba y nosotros cobrábamos por la entrada, yo no me acuerdo, como 3 o 5 pesos, ¿cierto? Y con eso pagábamos el alquiler. Muchas de las películas estaban en cartelera. Entonces aquí mandaban, pues empezaba una película esa a funcionar en el centro, en el CID por allá en Caracas, abajito del Parque Bolívar, sí. y se traían en una moto el primer rollo. Entonces aquí lo ponían mientras allá estaban poniendo el segundo rollo. Entonces cuando aquí se acababa el primer rollo había un descanso en la película hasta que llegaba el segundo rollo para ver la A segunda las parte. carreras. Eso eran las carreras ¿Y en dónde proyectaban esas en películas? el El de auditorio. auditorio. Ahí en el auditorio siempre tuvimos un telón, todo el escenario era un telón. Ajá. No, ahí se veía, no es que ese teatro fue para nosotros de las cosas más espectaculares. Ahí realizamos el Festival de Coro y Conjuntos, donde Ujú. logramos mover a todo Medellín, a todos los colegios de Medellín. Eso era una fiesta muy grande que se hacía aquí en el colegio y la gente le gustaba. Venía gente de todas partes, sobre todo de todos los colegios femeninos, Ah, ¿cierto? Y nosotros aquí detrás de todas esas muchachas, ah, pues, ustedes fascinados. fascinados. Entonces ahí disfrutamos todo lo que fue el Festival de Coro y Conjuntos. Salieron grupos muy sobrados, compañeros nuestros que realmente después fueron músicos estudiados y grupos y tunas y cantantes solistas. Héctor, pero vos participaste ahí como músico No, o en la no, 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 yo organización. participé como en todo lo que me meto, como a organizar, Ajá. ¿cierto? Entonces era del grupo organizador de las fiestas, del grupo organizador de los bazares, del grupo de lo que fuera. Todo lo que fuera eventos, ahí No, ahí, estabas ahí, vos. ahí participé en un evento de declamación, Ujú. ¿cierto? Porque me gustaba declamar, con otro compañero nuestro que de esa época, Juan Manuel Ochoa, declamábamos por poesía costumbrista o poesía antioqueña y participábamos en eventos y representábamos al colegio. Súper. Héctor, ¿qué recordás de esa comunidad estudiantil, pues, que te rodeaba a vos de ese momento, el ambiente que se vivía en el colegio? ¿Cómo lo percibís? Yo lo percibo supremamente espectacular, pues era un ambiente muy tranquilo, gozábamos y disfrutábamos mucho. Obviamente había el estrés de los exámenes y eso, pero éramos grupos muy unidos, ¿cierto? Mm. Pues, cuarto A, B, C, el A era muy unido con el A, el B con el B, el C con el C, Sí. pero al final de cuentas terminábamos siendo compañeros y nos reconocíamos. Eh, había mucho, pues, yo no de colegaje, no, sino pues, como mucha compinchería, Exacto, sí. ¿cierto? Había bullying en esa época. Más duro que ahora. Yo creo lo que pasa es que la realidad ha ido cambiando, ¿cierto? Ajá. También el cuero de las personas ha ido cambiando. Pues antes el cuero era más duro, ¿cierto? Hoy son más sensibles los muchachos, tanto hombres como mujeres, y hoy son más violentos hombres y mujeres, ¿cierto? Sí. En cuanto al bullying, no, en esa época era bullying de burlarse de la gente, de poner apodos. Todos teníamos apodos, ¿cierto? Ujú. Nadie se libraba del apodo. Había unos que eran más bravos que otros, entonces se les tenía más miedo. A eso no le ponían apodo. No, no, sí, Sí. nosotros teníamos uno que le teníamos pavor, que salió con nosotros, pero lo fueron recogiendo varios grupos, Ujú. que era Calavera, Sería Humber- mansito. Humberto Álvarez. Vivían aquí al frente, la mamá doña Alicia fue, que también en uno de estos podcasts lamentaron. La mamá Alicia era la que organizaba toda la fiesta acá, era la rectora del Ah, colegio. sí, señor. Era muy querida pues Aurelio fue muy amigo de ellos y los quería mucho. Calavera le teníamos miedo, miedo. Pero el resto hacíamos bullying, todos, pues uno se defendía. Pero yo no recuerdo haber vivido momentos de problemas críticos, de compañeros, no, hombre.
había gente que no aguantaba y se salía. Ajá. Pero nosotros venimos juntos desde chiquito hasta el final del camino, ¿cierto? Y que cómo fue esa experiencia, fue tan positiva que hoy estamos juntos, ¿cierto? El grupo mío, por aquí pasó Carlos Eduardo Correa Sí. Jaramillo, que es el rector. Por este podcast pasó Santiago Puerta, que Santiago Puerta es, También. Santiago tal vez es el punto de unión de nosotros. Sí. Santiago, él es el que con el que cuadramos todo. Una salida, pum, Santiago cuadra el restaurante, entonces vamos a almorzar un jueves todos y siempre vamos más de 20 o 25, ¿cierto? Y también eso ha hecho que las novias que tuvimos en esa época, que muchos de nosotros son nuestras señoras y compañeras de vida, eh, estén ahí. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo organicé hace unos meses en la finca, pues les cociné una paella y fuimos más de 60, ¿cierto? Siempre. Las señoras y los compañeros. Y esa camaradería demuestra que el ambiente del colegio fue muy bueno. Vuelvo y te repito, el estrés de los exámenes, esa vaina, siempre angustiado. Ajá. Pues, y de los exámenes y todo ese rollo, pero no, pero fue una época muy bella, las fiestas, los primeros bailes. Pues aquí aprendimos a bailar. En cuarto de primaria nos hicieron el primer baile en el Salón Loyola, ¿cierto? Sacábamos reinas y aquí conoció a las primeras niñas de las que se enamoraba, pedía teléfono, llamaba. Nosotros traíamos las hermanas, los otros traían las hermanas, entonces nos íbamos conociendo. No, 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 el descubrir nos permitió el colegio fue fascinante en todas las etapas, o sea, Ujú. desde infancia, adolescencia, pues pubertad, adolescencia, que es tan crítica, Sí. pues esos momentos de adolescencia que son tan duros, pues los vivimos acompañados. Y además tuvimos un acompañamiento de parte de los jesuitas muy especial, o sea, teníamos asesoría espiritual y nos ayudaron a entender la problemática y fuimos pasando el charco y salimos al otro lado. Ujú. Y la gran mayoría, pues en el espacio profesional o en la formación de las universidades, pues todos fuimos sobresaliendo porque teníamos una marca, y es una marca indeleble. Ignaciano es Ignaciano. Ujú. Y hablando de esa marca, pues eso parte también en los profesores. ¿Cuál fue ese profesor tuyo que a vos no se te olvida, pues, por nada del No, mundo? muchos, Dani, muchos. Pues hablaba de Gladys y Jenny Grisales cuando estábamos en el colegio chiquito. Ajá. En el colegio grande, cuando entramos a cuarto de primaria, había un viejito, don Vicente, que era profesor de español, era un hombre fenomenal. Estaba, me acuerdo más de los apodos que de los nombres. Francisco Zuluaga, Ajá. Mamacusa, fue un Oh, profesor genial. Eh, Deditos, el profesor González, que era de ciencias naturales. Un ajá. hombre que recuerdo infinitamente fue Álvaro Toro, que era el profesor de historia por ahí en primero, segundo bachillerato, pero un hombre sabio, ¿cierto? El padre Jesús Portomeñe, que nos tocó el primero bachillerato, era un español viejo que había sido profesor de Fidel Castro y de Raúl Castro en Cuba, Sí. sí, y había salido de Cuba y terminó sus años aquí en el colegio. Profesores como Alberto de la Rosa, gran amigo, Ajá. pues Que se las hiciste, aquí no está el se las hice contacto detrás de cámara. cuando estaba en el colegio, sí, pero terminamos siendo grandes amigos. Pues fue un hombre muy especial en la vida de nosotros. Darío Pérez, que fue de física, Rivera de química, no, pues Chela, Chelita Ujú. tan especial, José Zúñiga, que fue de geometría. Me tocó despedir al profesor José Zúñiga en el hospital, enfermo de un cáncer, lo tuve como paciente y lo acompañé hasta sus últimos pasitos. Lo mismo pues ya a los curas y Ujú. grandes amigos, grandes pues Aurelio García y Rogelio, que también tuve la buenaventura de poder estar con ellos en los últimos minutos de vida de ellos. Los acompañé en todo el proceso de enfermedad, como Antonio Ángel, Sí. también el padre, José Leonardo Rincón, de los
Bueno, Carlos Claro. Eduardo Correa, Mario Franco. Un homenaje muy especial hago hoy pues a un pastor que conocí pues dentro de la compañía, pero que no me tocó como rector, sino pues por fuera, que fue Horacio Araco, que ese era Ujú. un gran hombre. Mario Franco también lo recuerdo, fue profesor mío, le decíamos Sí. nórdico. Rapidillo, Gabriel Ignacio Rodríguez, que está ahora en el Centro de Fake culturas. Cultura, Ajá. también fue asesor espiritual, nuestro hombre supremamente bueno. Pues se me escapan muchos. Ahí mencionaste, no, pues ahí se nota el amor pues que tenés por el colegio y que está bien respaldado. Y Héctor, una materia que a vos te encantara, sea por la materia misma o porque el profesor pues era muy bueno y te hizo coger el amor por esa materia. Yo creo que física con Darío Pérez, ese tipo entraba al salón y llenaba el tablero, todo lo largo del tablero, con todas esas fórmulas y con todas esas gráficas, y era fascinante porque pues era como ver uno la realidad entendida desde la ciencia, Ujú. ¿cierto? Pues los fenómenos normales y naturales de la vida misma y del mundo, y verlo ahí plasmado y lo entendía uno. Me fascinaba física. También me gustó mucho, pues, anatomía, que nos la dio Gustavo Franco, simio, que después fue Sos Gustavo, apodos. después fue prefecto de disciplina. Ujú. Reemplazó a Aurelio y después Aurelio creo que volvió. Sí, Bueno, esa anatomía me fascinaba, pues me fascinaba, el cuerpo humano me fascinaba. Pues no, me sigue fascinando, sí, ¿cierto? Y lo sigo estudiando. ajá, todo el tiempo. Y Héctor, ¿y alguna anécdota así chistosa que uno cuando reúne con los amigos casi siempre ríe de las mismas historias y vuelve al otro año y se reúnen y vuelven y recuerdan las mismas historias? ¿Cuáles de esas anécdotas que vos recordés y que ustedes se mueran de la risa cuando la cuentan? Lo que pasa es que todas las que me recuerdo son nunc santas. ¿O la puedes recordar ahí más o menos como Más o menos aquí con pi. No, una anécdota era el padre Jesús Portomeño. Estábamos pues entre primero y segundo bachillerato, Sí, en una época en que pues todas las hormonas empiezan alborotarse, y sí. nosotros empezamos a tener unas prácticas autónomas, ¿cierto? Ajá, Entonces okey. el padre llegaba y decía, llegó y dijo al salón que los que estaban haciendo las prácticas les iban a salir pelo en la mano, ¿cierto? Y entonces nosotros debajo del pupitre limpiábamos las manos así, así, pero como veníamos de jugar con polvo, con tierra, entonces nos llenábamos de mugre como pelitos, entonces nos escondíamos. Esa es como, no hay miles, pero Esa está muy buena. Ay, hombre, Héctor. Héctor, bueno, vámonos entonces ya un poquito, o sea, está la época del colegio, vas terminando y empieza pues como toda tu etapa profesional ya como médico, cirujano, asesor y consultor pues como en todas estas organizaciones. ¿Y cómo fue entonces tu camino desde que saliste del colegio hasta donde estás hoy? pues el camino ha sido un camino muy especial, pues yo no me arrepiento de nada en la vida. Ujú. Todo ha pasado por lo que debe pasar, ¿cierto? Sí, Pero afortunadamente he sido bendecido, pues soy hijo de una familia supremamente especial, ¿cierto? Sin mi papá, mi mamá y mis hermanos, pues este baile hubiera sido distinto. ujú. Entonces, como era una vida tan agradable, pues una vida de familia, un papá presencial, una mamá presencial. Mi mamá sí era muy más brava que un metusa, pues, ¿cierto? Mi papá era el con el que El blandito. nos conciliábamos. Sí. Entonces, mucho acompañamiento. Cuando yo estaba en 11, pues en sexto, tuve la inquietud de ser jesuita, Ujú. ¿cierto? Entré al plan de candidatos con Carlos Eduardo Correa Ah, y nos dijeron que teníamos que presentarnos el 13 de enero a las 8 de la mañana en San Estanislao de Cosca, que queda allá ujú. arribita del Pablo Tobón, Sí, señor. abajito de la Cartia. Sí. Mi papá, pues muy prudente, mi mamá sí decía que no. Mi papá era más religioso que mi mamá. Ah, mira, Mi papá, cosas raras. no, pues mi papá es un hombre,
de familias de Oriente Antioqueño. Mi Ajá. papá nació en Granada, con el papá Mm, santuariano, con la mamá marinilla. Entonces es una comunidad bastante supremamente religioso. religiosa. Sino que siempre en Sí, los sí. hogares la mujer es la No, que lleva la batuta en la... mi mamá era más libre pensadora y más distinta, pues, Ujú, por condiciones de familia y todo. sí. Entonces mi mamá decía que sacerdote, ¿cómo? Eso fue un escándalo. Pero al final de cuentas, ellos organizaron y yo terminé yéndome ese día anterior a estudiar a Estados Unidos. Me mandaron me fui con una media beca de tenis Mm, a estudiar en Luisiana. Allá estuve casi 2 años. Pero ya me devolví y porque quería estudiar medicina realmente. Allá yo no, lo único que hacía era jugar tenis y pues el estudio era como pocón. ajá. Porque como jugaba tenis de competencia universitaria, entonces vos no tenías la posibilidad de, pues, como de centrarte en el estudio. Y me hacía falta, pues, la mamá, me hacía falta, pues, el regaño de la mamá. Y había una sardina que era muy sardinita, que jugaba tenis conmigo. Sí. Y yo me pegué una tragada peladita tenaz. Entonces, esa peladita me trajo. Hoy, después de casi 50 años, es el mejor regalo que Dios me ha dado, ¿cierto? Ana María Bueno, Posada. Y tenemos 3 hijos. a Entonces, al final ver, del tiempo, yo vine y traté de noviarme con Ana, pero ella me veía muy grande, entonces no, hasta que por fin me paró bolas y ya llevamos caminando juntos más de 45 años. y siguen jugando tenis. Sí, pasamos la bolita por encima de la malla. Sí. ¿Oíste? No, somos súper amigos, pues somos súper Sí. parceros, pues Ana, yo esta mañana que fui a que me hicieran una revisión de una cirugía que me hicieron el viernes, y yo le decía a Ana que porque le dije, me vas a llevar a San Ignacio. Me dijo, no, vos vas solo. Dije, Mona, pero es que yo dependo de vos. Dijo, ¿cuál dependo de mí? Y es verdad, yo le decía, es que yo dependo más de vos que vos de mí. Entonces, no, llevamos una vida muy agradable de pareja, pues somos muy, pues dependemos mucho el uno del otro y andamos juntos mucho. Ana Ujú, se pensionó por una enfermedad y yo cuando dije, yo tengo que pensionarme, pues salir del boleo del hospital para acompañar a Ana. sí. Y me pensioné, voy a cumplir 4 años, ¿cierto? Y Uf, eso ha hecho que Ana haya ganado pues como la batalla a la enfermedad. Entonces juntos disfrutamos mucho, pues, mucho. mm. Ana, Ana tiene un problema muy grande y es que le fascina el fútbol Ah, y es sí. hincha del Medellín, ¿cierto? ¿Y Yo vos? de Nacional. Entonces, pero Ana se ve todos los partidos de fútbol que aparezcan en televisión. Nosotros venimos aquí a fútbol a ver al Medellín, a mí no me traen a ver a Nacional. Ah, no. Ah, usted no lo trae. Pero entonces Ana no ve novelas, Ana no ve novelas, no ve sino fútbol y deportes. Y a veces a mí me gusta ver peliculitas o series. Entonces, no, nos mantenemos juntos. Qué bonito eso, pero qué bueno que tuviste esa oportunidad. Ese digamos que fue, pues, El inicio, pues, sí, y uno de los retos, pues, que finalmente con el amor, pues, eso no parece un reto, sino que es el camino. Pero en la parte profesional, Héctor, bueno, ¿cuál fue el mayor reto tuyo? no, el reto mío era, pues, la formación ignaciana te marca a vos en el servicio. Ujú, Y yo no veía otra manera más que la medicina se convirtiera en una herramienta para yo servirle al otro, sí. especialmente al más pobre y al más vulnerable, ¿cierto? Entonces, ese era el fin. Durante toda la carrera, pues estuve metido en grupos juveniles, en campamentos misión, y hacíamos misión en Guapi, hacíamos misión en el Chocó, en vacaciones, pues lo que era diciembre y junio, siempre salía Ujú. a, a empezar a practicar la medicina, llevándole, pues, por lo menos al principio, pues, tratando de que la gente educarla para que viviera bien, y ya así después atenderlos médicamente. El sueño mío, cuando yo iba a terminar medicina, cuando estábamos aquí en cuarto bachillerato, nos llevaron al barrio popular número 1. Ujú, Y yo me enamoré de ese barrio, pues. Era una pobreza absoluta, absoluta. Pero yo decía, yo quiero ser médico en ese barrio, ujú. ¿cierto? Pues yo quiero ser medicina y ser médico en ese barrio. Sí.
Mientras mi papá y mi mamá esperaban que yo estudiara medicina y tuviera una oficina en Soma, que era la clínica, pues, de la Usted. época, con sofás de cuero, yo veía la medicina más al servicio de la gente. Entonces, yo hice el rol en Andes, Ujú. ¿cierto? Delicioso, delicioso. Esta semana pasada pasé por Andes y estuve en jardín un ratico. Sí. Gratos recuerdos. Eso sí no me pueden contar aquí. Eh, bueno, entonces, cuando llegué del rural, eh, yo fui a la Metroalud a ver si me habían puesto en el Popular. Y ahí mismo había puesto, porque eso era puestos políticos. Mm. Pero para el Popular no se iba nadie porque era la época de violencia de Medellín. Un poquito antes de Pablo Escobar, ¿cierto? Sí. Y allá trabajé comunitariamente, trabajé con un sacerdote muy cercano pues a la compañía del padre Federico Carrasquilla, que ya murió, un hombre de la Teología de Liberación. Trabajé mucho con comunidades eclesiales de base. Era un trabajo pues médico y un trabajo de espiritualidad y de servicio. Entonces yo trabajaba en la semana en el centro de salud Ah, y sábado y domingo me quedaba en la casa cural y hacíamos trabajo, pues lo que había aprendido aquí en el colegio. sí. Eso fue mucho tiempo, pues hasta que pues me fui a estudiar y ya volví. Cuando volví, empecé, pues yo tenía planes como de, pero aparecían proyectos una vez montamos un programa que se llamaba el CIPI, Salud Integral para la Infancia, en el Popular uno con el doctor Humberto Ramírez, mi profesor de pediatría de la Universidad de Antioquia. Y montamos un programa que era Salud Integral para la Infancia, que era control de crecimiento y desarrollo para todos los grupos de niños, que antes uno veía una mamá y un niño a las 7 de la mañana y a las 12 del día otra mamá, otro niño, ya estaba fundido de hablar. Ujú. Entonces conformamos un programa con grupos de 10 binomios, madre e hijo, y lo atendíamos médico, odontólogo, trabajadora social, psicóloga, enfermera. Y ese programa lo presenté en la Facultad Nacional de Salud Pública en el Congreso Iberoamericano de Materno Infantil. Entonces lo presenté pues como una primicia y ahí me conocieron de UNICEF Ujú. y me dijeron, no, esto hay que montarlo en el mundo. Y yo, eso está listo, Wow. ya está documentado. No, necesitamos que usted se vaya con nosotros. Entonces empezaron a aparecer proyectos y aparecía uno, entonces estuve con UNICEF, estuve con UNDCP, que es United Nations Drugs Control Program, que era un programa de control y fiscalización internacional de las drogas, era Ujú. prevención de farmacodependencia. Sí. Trabajé con UNICEF por toda América Latina, por África, pues desde México hasta Chile y mucho país africano, con eso de CIPI, después con prevención de farmacodependencia muy fuerte aquí en el país, pero también en América Latina. Y ahí fue pasando a programas, hasta que pues yo ya estaba viviendo más afuera que en Medellín. Ya Ana y yo ya nos habíamos casado, no habían nacido todavía los muchachos, pero empezaron a nacer y yo estaba muy afuera. Y una vez renuncié en Naciones Unidas a un proyecto que tenía del Fondo de Población y me nombraron para que nos fuéramos a vivir fuera del país. O sea, no Ujú. era que yo saliera y viniera. Entonces ya me senté con Ana, tomamos una decisión racional, pues muy... Ana decía que la familia de nosotros es una familia muy unida. Sí. Los sábados eran donde la abuela, nos reuníamos todos, lo que yo llamo el olor a boñiga, ese calor familiar. Sí. En la finca el fin de semana, los aguardienticos, la natilla y el buñuelo en diciembre, la matada del marrano. Todo ese encuentro familiar los muchachos no lo iban a vivir afuera. Ujú. A mí me parecía que era maravilloso que aprendieran muchos idiomas y que conocieran el mundo. Pero Ana, que es más aterrizada, me hizo ver que, hombre, que el valor de la vida de familia era mucho mayor que lo otro, Sí. ¿cierto? Entonces tomamos la decisión y renuncié a Naciones Unidas. Pues en ese momento creo que estaba el último proyecto, creo que era con el Banco Mundial, bueno, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y renuncié y me vine para Medellín, ¿cierto? Cuando me vine para, Ana se subió con los muchachos, con los dos mayores que habían nacido,
y nos fuimos pues a estar en Orlando, pues en donde Disney. Estaban muy chiquitos, pero allá los llevamos. Cuando llego a Medellín un domingo, encontré una llamada telefónica aquí en el contestador del apartamento, que era el doctor Mauricio Toro Bridge, que era el gerente general de Suramericana, pues de lo que era su salud, lo que era EPS Sí. Sura. Y me había dicho que doctor Zuluaga, yo sé que usted llega hoy a Colombia, por favor, su primer llamada que sea mañana a mi oficina a las 6 de la mañana. Y yo lo llamé y me dijo, es que el doctor Iván Darío Vélez Ateortúa, exalumno jesuita, que fue el primer director del Hospital Pablo Tobón, que Ujú. fue mi padre, mi mentor, pues mi luz, mi faro, y me recomendó para que fuera el director nacional médico de la EPS. Entonces yo fui y a las 9 de la mañana ya estaba contratado. Ah, sí. Pues, entonces ya me metí por ese lado. Ahí duré como 2 años y volví al Hospital Pablo Tobón a los 2 años. Ujú. Ya volví a mi casa, donde había estado pues anteriormente y donde me había formado. Y ahí, pues ahí ya volví a aterrizar como en la vida médica y en manejar colegas y manejar proyectos y programas. Y ahí estuve más de 25 años, hasta hace 4. Mientras tanto, seguí pues asesorando programas de instituciones multinacionales y todo, y seguí pues con los trabajos comunitarios nuestros. Estuve en Asia Ignaciana, estuve en Asofamilia, estuve en la presidencia de Asofamilia, pues de la federación, eh, muy metido pues aquí en Medellín, manejando todo lo que era, pues dando charlas de encuentros matrimoniales y encuentros de novios. Y aquí con Joa, todos los años, desde hace muchos vengo a manejar una charla que vos me has acompañado de pronto, Sí, también. Ujú. una charla de esas de educación sexual y métodos de planificación. Entonces, muy metido pues con las cosas del, del, del colegio también, siendo médico. Hace unos años soñamos que el Hospital Pablo Tobón Uribe podía tener una facultad de medicina Ujú. que llevara la impronta del Del Hospital Pablo hospital. Tobón Uribe, que son los hospitales más reconocidos de América Latina y del mundo. Sí. Entonces, la Universidad EIA, que antes era Escuela de Ingeniería de Antioquia, nos juntamos y montamos una facultad de medicina. Hoy, pues estoy ahí metido en el cuento, trabajo con los muchachos de quinto semestre y estoy en un consejo como consultivo de la universidad. Doy clases de pregrado, enamorado de, tengo unos grupos juveniles, pues unos grupos de pelados jóvenes tenaces. Pues y este semestre tengo varios ignacianos de esos que a vos te estimulan, Ujú. porque yo tengo una tara muy tenaz. O sea, a mí me dicen San Ignacio y yo ya, pues, De una te cambia el de chip. una tengo el sesgo, pues, Ajá. cierto. Pero uno se siente orgullosísimo, pues. La semana pasada estábamos en un tema bien tenaz que era la incidencia de las TICs, Ujú. en incidencia de las TICs y la incidencia de la tensión de género, Sí. tanto masculino, femenino como LGBTIQ más, Ujú. ¿cierto? Y terminó la clase y me quedé como con 8, de los cuales muchos de ellos eran ignacianos, pues hay 1 hora y media más hablando y hablando, preguntando. Y entonces uno ve inquietud y ve, entonces muy metido en ese sueño de la universidad, muy metido. Ya ahora el 16 de diciembre del 2025 graduamos la primera corte, ¿cierto? Un grupo muy bueno, muy bueno. Sí. Entonces, ese ha sido como mi caminar a grandes tropiezos hasta acá. Pues muy bendecido porque ha sido muy grato. Pues, Héctor, y de todo ese periplo que acabas de contar, que una experiencia gigante en todo sentido, ¿cuál crees vos que de todos esos ha sido tu mayor logro en el campo que quieras ponerla? vea, te voy a contestar lo mismo que contesté cuando me entrevistaron hace 4 años que iba a salir del hospital. Entonces me hicieron una nota, Ujú. que cuál había sido mi mayor logro. Sí. Yo les dije, mi mayor logro de vida ha sido Ana María, María, Mateo y Juanita, mi Ujú. familia, ¿cierto? Es lo
pues de lo que más me precio y de lo que más orgulloso me siento y lo que más quiero. Pues Dios ahí me bendijo, pues ya lo repito, pues Ana es el mejor regalo que Dios me ha dado. Pero tres muchachos excepcionales, pues excepcionales, juiciosos, estudiosos, trabajadores. Ya María la mayor se casó con con un muchacho muy querido, cartagenero, Carlos. Especial es otro hijo más que nos regaló la vida. Ujú. Ese es el mayor logro. Lo otro, pues lo otros son circunstancias que la vida te permite para crecer vos como ser humano y a mí para poder servir, Ujú. ¿cierto? Entonces, Lo más importante. eso aprendí en el colegio, pues de la educación jesuítica o ignaciana. Lo más fuerte es que uno, de hacerse uno consciente de una realidad, Ujú. ¿cierto? Y que uno debe comprometerse para transformar esa realidad, ¿cierto? Y es tratar de transformar la vida de los otros para que tengan una mejor vida y hacer de que este mundo sea cómodo y todos quepamos en él, ¿cierto? Que sea un mundo incluyente, que respete la diferencia y Ok. que seamos capaces pues de construir a partir del diálogo, de del entender al otro, de entender la diferencia. Entonces, eso me ha servido también para todos los ámbitos de mi vida. Ujú. Y eso ha hecho que donde vaya la gente se acuerda de mí, me quiere. Y yo quiero a todo el mundo. Siquiera. Héctor, devolviéndote vos a la década de los 70, si pudieras devolverte así como estás ahora y ver a ese Héctor Zuluaga de la década de los 70, ¿vos qué le dirías a él? que, que no procrastinara tanto, ¿cierto? No le diría que no, que no se preocupara por tantas pendejadas, ¿cierto? Uno en esa época le detecta que está terminando el colegio, se angustia por un montón de pendejadas que me miraron, que no me miraron, que me saludaron, que no me saludaron, que me invitaron, que no me invitaron. No, la vida hay que disfrutarla y vivirla, ¿cierto? Ujú. Y tratar de hacer la vida de los demás, pues como la traté de hacer, pero a veces con mayor compromiso, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? No, que fuera, ¿qué le diría? En el tenis, Mm. si yo hoy tuviera la capacidad física de lo de Tenta, Ujú. oh, estaría jugando como una flecha, hermano, ¿cierto? Mm. Porque Ujú. con la cabeza de hoy la hubiera tenido en ese momento, hubiera sido distinto, pues no hubiera sido tan loco en la cancha. Ujú. Eso sí, todo lo pienso cada ratico, porque cuando juego con Mateo, Sí. con el hijo, entonces que apostamos, pues, y le digo, vos no me ganás, y vos cojito con 4 prótesis, no te vas a ganar. Entonces yo empiezo a pasarle la bolita y a hacerle slice y pues pate perros. Entonces hasta que se emberraca, entonces empieza a botar bolas de la rabia, entonces le gano. Ah, Entonces si hubiera tenido la cabeza, que le digo, mono, tenga esa cabeza tranquila. No, yo creo que para todo. y él juega, de verdad, y juega Sí, sí, no, profesionalmente, no, 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 ahí no, de parche. no. En mi casa es de parche. Sí, Sí, todos juegan, pero de parche. Los únicos que bacanísimo. jugamos como competencia fuimos la mamá y yo, Ujú. pues Ana y yo. De resto, pues las muchachas tratamos de que fueran tenistas. Sí. Nosotros pues nunca les impusimos nada, pero ellas se dedicaron a bailar ballet pues clásico y después danza, ¿cierto? Mateo le bregamos pues al tenis, no, nada. Béisbol, estuvo aquí en el colegio con béisbol, pero después no. Y ya después en la universidad sí se metió a jugar tenis. Ajá, Entonces vea. jugamos con él. Pues Ana María, pues Juanita la menor y yo, vamos y jugamos con el mono, jugamos dobles. El Ujú. mono y Ana María contra Juanita y contra mí. Qué bacano. Bonito eso. Héctor, ya vos que estás diciendo que va a salir como la primer cohorte pues de estos estudiantes de medicina y a los que vienen de aquí de San Ignacio de pronto que estén visualizándose también en ese campo médico, ¿qué le dirías a estos pelados que quieren seguir ese camino tuyo? Pues la medicina es una vocación Ujú. y es una vocación de servicio, Ujú. ¿cierto? La medicina no es que me sirva a mí para poder atesorar, pues, Sí.
atesorar y ganar y tener apartamentos y camionetas, no. Es entenderla que es para el servicio de los demás y más en lo que va, pues como lo que va viendo uno de las políticas de salud a nivel del mundo, ¿cierto? Los programas y los sistemas de salud tienen que ser más cercanos a la gente. Entonces, tienen que estudiar, Ujú. ¿cierto? Porque hay que estudiar y hay que estudiar bastante. Pues, pero estudiar organizadamente, no es memoria, memoria, no, es leer y leer y leer y entender y entender y entender y entender, pero también pueden vivir la vida. Yo le digo eso a mis muchachos pues en la primera charla cuando empieza. Disfruten la vida, gócenla, es que la pueden gozar. La medicina no puede entrar con sangre, Ujú. la medicina tiene que entrar con gusto, ¿cierto? No va a ser fácil porque ninguna carrera es fácil, pues Pero menos esa. no, 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 es que puede ser muy Sí. agradable, ¿cierto? Entonces nosotros también los profesores debemos ser distintos, ¿cierto? Nosotros debemos propender porque los muchachos aprendan a aprender, Ujú. ¿cierto? Sí. Aprendan a estudiar, pues, que lean, porque el nivel de lectura actual es mínimo, Muy bien. mínimo. Y no, el problema no es que no lean, es que no saben leer. O sea, un muchacho lee un párrafo y no es capaz de sacarle Ujú. nada. Ujú. Entonces, no, que disfruten, la medicina es bellísima, bellísima. Y es muy satisfactoria, pues, el, el ver cuando un paciente va recuperando la salud y que vos atinaste con el diagnóstico y que el procedimiento que hiciste hizo que recuperara la salud. Eso es muy gratificante. Pero también hay que aprender a vivir con el dolor y acompañar ese dolor. Pues nosotros no solamente estamos para sanar, estamos para aliviar, Ujú. para acompañar, para escuchar, para abrazar, para querer. O sea, si el paciente tiene un cáncer, hombre, hay que decírselo de una manera que sea clara y que uno esté ahí humanamente acompañándolo, a él, a su familia, a su entorno. En vez de Entonces, enterrarlos, sí, es animarlos. animarlos. Ujú. No como aprendimos nosotros nos decían, déjenlos que sufran el duelo ahí en familia. No, ahí es cuando más debemos estar comprometidos con ellos. Hombre, si hay que abrazar, abrazamos. Si hay que llorar, pues lloramos, ¿cierto? Porque también somos seres humanos y eso acerca y eso. Ujú. Entonces, que fortalezcan esa parte en lo que nosotros estamos trabajando ahora, que es en fortalecer lo que es relación médico-paciente y humanización, ¿cierto? Ujú. Entender que ese otro ser humano es un ser humano que nos necesita. Ok. Héctor, ¿qué valores crees propiamente como de la filosofía ignaciana que los jóvenes actuales y futuros de este colegio deberían mantener vivos? Pues servir, Ujú. la excelencia, ser mejores para servir, Ujú. el estudio, Sí. ¿cierto? Servicio, excelencia, estudio, hombre, y el amor a Dios, pues a Jesús, entender, entender que nosotros vivimos alrededor de un montón de Cristos al lado nuestros, que Ujú. los tenemos que entender, acompañar. Así es. ¿Y cuál crees vos, Héctor, que es el impacto que tiene actualmente el colegio en la sociedad actual? Como el colegio, eh, yo lo veo ahora pues así de primera vista, en esos muchachos y muchachas que tiene uno hoy como estudiantes. Pues Ujú. míos, los míos de medicina, Sí. tanto las niñas como los muchachos, ¿cierto? Es una presencia que es diferenciadora. Son comprometidos. eh, pues en estos días me fueron a buscar y me dijeron, profe, vea doctor, ayude, no sé qué, encontramos una parroquia en tal y tal parte, esa parroquia tiene una casa de ancianos, esa casa de ancianos se las van a quitar, necesitamos hacer algo, pim, pim, y era ese sentido de compromiso con las realidades, o Ujú. sea, fueron tocados por la formación ignaciana. Hombre, hágase consciente, asuma, hombre, que usted no puede, pero busque cómo moviliza una sociedad, una comunidad para buscar eso. Ujú. Ok.
Héctor, bueno, y vamos terminando pues como este espacio con unas preguntas cortas, también con respuesta corta. Entonces, a la que te haga, tratar de responder lo más corto posible. ¿Traje o bata? Bata. ¿Docente o médico? Docente. Ok. ¿Universidad pública o privada? Las dos. En Pues el, porque hoy de las dos. ok, está bien. ¿En el quirófano o en el comedor de tu casa? No, eh, no en el quirófano. Claro que como hoy chef, entonces Entonces también. también. ¿Fútbol o tenis? Ah, muy difícil, las dos. ¿Tu mejor experiencia en la academia? Mi mejor experiencia en la academia. Ujú. Vos, el poder escribir, el poder, pues, presentar y que sean reconocidos los trabajos que uno ha hecho, ¿cierto? Es más, pues, mañana recibo el nombramiento de miembro de la Academia de Medicina de Medellín. Entonces, para mí ese es un reconocimiento muy bonito. Porque yo veía que allá solamente iban los viejitos. Pero ahora no, ahora vamos jóvenes. Ah, es muy joven. Está pelado, está empezando a vivir la vida. Héctor, y un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos hasta ahora y que vos digas, No, "Está muchos. eso". Pues donde yo diga uno me matan los demás. No, la amistad, Carlos Eduardo Correa, José Horacio, su hermano, Santiago Puerta, Pedro Alberto Peláez Calderón, son muchos, Camil Menao, Mario Bedoya. Pero hay uno que sí quisiera como traerlo a colación porque fue un hombre muy cercano a todos nosotros, que también lo acompañé en su partida de este mundo, que fue el Cha, José Isaac Pineda Rico, murió de COVID, me tocó a mí y pues logramos hacer la despedida como él quería. Ujú. El día que lo iban a entubar, me llamó el anestesiólogo y me dijo, aquí hay un amigo tuyo que te quiere hablar. Y el Chay ya para entubarlo, acordate que si pasa lo que no queremos, que la misa sea en el colegio, que la oficien Carlos Eduardo y José Leonardo. Eh, poneme a mi manera de Frank Sinatra, pero en español. Y que un pedacito de las cenizas se entierren en el árbol que está detrás Ah, es verdad. de su familia. El mito es verdad. Y es verdad, pues hicimos todo, hice todo. O sea, de hecho, ese día que ya lo iban a desconectar por la mañana, ya había hablado con Carlos Eduardo y con Sonia, para que, y estábamos en pandemia, Ujú. para que la misa la diéramos aquí, y nos prestaron y solamente podían entrar como 40 personas. Entonces, ese fue un hombre muy especial para todos nosotros, era un loco, pero fuimos muy cercanos y marcó mucho la vida nuestra, porque junto con Santiago Puerta eran los que nos unían. Y Sí. fue desde que estábamos, pues, chiquiticos, nuestras hermanas eran amigas. Ujú. Qué bonita historia. Y todas las que traes, pues aquí este podcast, que aquí nos podríamos quedar 2, 3, 5, hasta días conversando más, pero bueno, el tiempo nos acaba. Y Héctor, te agradezco mucho por Hombre, Dani, a la vos. invitación y esperamos vernos pues nuevamente Sí, aquí. sí, cuando quiera. No, a vos y a todo el colegio y a su familia, y a Asia Allí, Ignaciana. Ignaciana, sí, Es señor. que como pertenecía a todas se me vienen a la mente. Y a Asia, de la cual somos miembros. Exacto. Bueno, muchas gracias, Héctor, y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en Voces Ignacianas 140 años de historias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.